Buenas noches, ¿qué tal? Saludando acá. Nos estamos tomando unas Smirnoff. Una Sprite. Bueno, sí, yo decidí unas Smirnoff, ¿por qué? Porque no sé, sentí que me podía ayudar un poco a relajarme para tener una plática más o menos. ¿Por qué? Bueno, porque venimos con mucho gusto a platicar. Esta es la segunda ya. Muchas ganas de aprender, Sí, claro. divulgar. Sí, bueno, me introduzco, mi nombre es Brian. Aquí tengo un amigo suyo, Jorge. Gracias. Y pues nada, queremos nomás compartir pláticas que a veces tenemos. Y bueno, aquí introduzco a mi compañero. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias, Brian, por tenerme aquí. Un gusto estar aquí con una mente brillante, se puede decir. Este amigo es un amigo que me ha enseñado muchas cosas, pero una persona extraordinaria porque es una persona que sabe, pues quisiera decir poquito de todo, pero pues no, bastante de todo. So, no sé cómo le hace, pero al rato saldrá todo eso. Ahí lo verán. Sí, gracias. Bueno, yo no puedo confirmar nada de eso, ¿verdad? Porque pues, Es un de mi compa. es una Digo, persona, mi pues, amigo, sí, mi compita mi colega. George. Bueno, pues aquí estamos hablando desde El Paso, Texas. Aquí nos conocimos. Una ciudad que ya aventamos muchas veces, ¿no? No, sí. Han sido muchos años. Y la verdad, pues yo tengo 5, casi 6 años en la ciudad. Y te voy a ser sincero, la verdad. Siento que tú me has visto el panorama de toda la ciudad. Oh, sí. Sí, de mis amigos, tú me has visto el panorama. Como que tú me diste coordenadas de todo. Y luego me llevaste a lugares así. Me diste a conocer como El Paso de otra manera, ¿sí? Porque pues ya conocía El Paso por mi familia. Sí, cierto. Sí, pero ellos como que tipo, nomás iban al mall, a la casa y a Juárez y a lo más, y a Juárez así conocí más. Oh, ya, pero no como lo chido, como lo underground, como dirían Sí, aquí, ajá. no, claro, o sea, pues tú me enseñaste un chingo de cosas como lugares, spots donde tomar fotos y bueno, Es todo, Carlos. sí, no, de verdad. Este, pues por ese lado, pues les comento que conocí mucho underground y luego muchos bares ahí por la mesa, ¿Qué más hablaba? por la mesa que más aplauda, Un chiste local. ahí por el Cincinnati. Ay, pues sí, son por los Conocí, chistes no, locales. no, igual, sí, es un lugar ahí pues, donde hay, pues en el centro de México. Sí, el Cincinnati, sí. Eh, Centro de México, no, centro de aquí del Paso, perdón. La mesa, mucha gente pues ya conoce allí. Sí. Y pues restaurantes también, como ahí mismo en la mesa hay uno del Nurus, ¿cómo se llama? O el Kaidama. Sí, Sí. sí, está muy Sí, rico está la bueno, comida ¿va? ahí. Sí, me acuerdo que la primera vez que fuimos me dijeron que, bueno, en realidad yo quería probar, pues no sabía. Y vi el menú y digo, quiero saber si ellos me pueden recomendar algo. Y le Oh, dije, sí. hola, ¿qué tal? Soy mexicano, ¿qué tal? Pues yo soy de Juárez. Y luego les digo, ¿me puedes recomendar una comida que tú pienses que es deliciosa? Y que tú vas a decir, bueno, a esta persona le va a gustar. Ajá. Y pues el error mío yo creo fue decirle, soy mexicano. Y no fue que era un error, creo que ella sí pensó realmente que me iba a gustar, pero creo que sí se fue recio como no sé qué tipo de receta era. Pero sí me dijeron un chingo de cosas como que tú podrías decir que, wow, es lo más mexa que se me encanta la cocina. O sea, le pusieron un chorro de chile, No, maíz, chile y luego un toreado así encima. O sea, literal, un toreado acá, salsa valentina, ¿no? No, neta, sí, un chile toreado bien grande. Y luego, Acá no aguacate. no, sí, me lo hicieron acá súper mexa y dije yo, no sé si, de gallo porque no. no,
No sé si eso fue como que parte de un menú especial que ella me inventó, o ahí la gente va a saber como que sí realmente es un platillo, pero yo sí dije, no, no manches, que creo que un poco este, racial o xenofóbico. Ya entendí, sí. Sí, un bonito recuerdo ahí, que bueno, en la perspectiva de la miseria yo siento que fue un muy buen servicio, que también sí lo aprecio mucho el servicio, pero que diré, no me lo acabé. Sí, para la otra no digas ¿Por que qué? es mexicano nomás. No, sí, sí, creo que hubiera preferido probar una receta más coreana, porque pues ellos son especializados. Sí, sí, pero ya, lesson learned. Sí, ya para la otra nomás verlo desde el menúcito. Ya sé. Pero, mm, pues, hablando de pensamiento holístico, como eso es un tema muy común que tocamos yo y Brian, creo que por eso nos juntamos. Yo a Brian lo conocí por Instagram, no sé ni cómo fregados. No me acuerdo que una vez te agregué, no sé cómo ni cuándo. De repente nos hicimos Sí, amigos, ajá, en Instagram. que estuvo bien extraño. Pero ajá, pero sí, Sí, luego ya pues conectamos por el gusto de la fotografía, pero por eso por las redes sociales, ¿verdad? sí, pero yo me acuerdo que tú ponías cosas como bien esotéricas. Eso fue lo que más me llamó la atención de ti, porque dije, No, y la verdad en realidad yo no les pensaba que eran esotéricas. sí, Hasta ajá, que te conocí ya, como ya conocí esos conceptos más a fondo, también a otro amigo, que luego a lo mejor lo invitamos a Andrés, en el Andrés y Alto García, saludos, salud. este gran hombre, luego hablamos de él, pero pues también esas partes como del mundo como tal, así que hay gente que sabe nombrar esas cosas, pues fue gracias a ti que encontré gente así, porque antes yo no las sabía nombrar así como tal. Como nomás eran cosas que te gustaban Ajá. y ya no, tú los, pues, O cosas que muchas veces, bueno, a veces uso mucho las redes sociales para poner como entendimientos, experiencias. Cosas. o pone que no, no esotérico, de hecho, puede ser la palabra equivocada, más bien como, Sí, porque me decía como mm, que no lo hacía explícitamente esotérico para nada, ¿no? eres como científico, pero como una manera muy como mágica. Ah, ok. Bueno, pues es que la ciencia es más, en realidad, Sí, porque pues está escribiendo la nueva realidad. sí, Y de realidad, pues muchas veces se encuentran más. Pues es que es un milagro cualquier cosa, la misma vida, que una flor se reproduzca, que florezca. Son cosas que por así decirlo son simples, pero milagros. Y ese entendimiento de esas cosas simples, la observación muy paciente y metódica. sí, sí, sí. No, Sí, bueno, a veces nos vamos a pausar un poco. los que entienden, entienden. Sí, el caso es que pues esa observación media metódica nos dio esos conocimientos intelectuales. Y eso es en realidad la realidad magia, ¿no? Sí, O sea, hay muchas cosas bien milagrosas como el nacimiento de un ser vivo, la reproducción. Pues. ujú, sí, veo. Es como en sí la existencia es un milagro y la misma existencia escribe como historias pequeñas para como
testificar su milagro, como a través de la simbología de la semilla a la flor, del bebé, del feto anciano, ya con generaciones como creadas, se puede decir, engendradas. Sí, o sea, ¿qué otra, cómo podrías convencer a la gente que no cree en los milagros, que eso ya es en realidad es cosa de percibir o tener una sutileza, Sí, de al percibir las cosas, ¿no? Tomarte el tiempo de decir, wow, sí, ¿verdad? lo complejo que es, por ejemplo, seguir aquí respirando, platicando contigo, y creo que no nos paramos a veces a agradecerlo. Sí, O sea, de tener la oportunidad de hablar y así, que en realidad son cosas muy simples, pero con una sutileza al percibir o con mucha humildad al percibir, yo creo también, pues es cuando tú dices, wow, esas cosas tan pequeñas son realmente milagrosas. sí, sí, como, pues sí, la gente como que pierde esa sensibilidad en cierto punto en la vida. Y no todo, no generalizo, pero sí la mayoría. Pierde la sensibilidad y se va como a lo más superficial, Sí, porque tal vez esa sensibilidad es tan cotidiana, lo encuentras en todos lados que ya lo dejas de apreciar. Es como tener un, no sé, es que es como una tendencia muy recurrente y muy como, se puede decir hasta ya natural del humano, ¿no? De no apreciar lo que ya tiene. Siempre el dicho que dicen en inglés, the grass is greener at the other side, but everyone knows it's a lie. Porque nomás es la perspectiva de que como no estás ahí, piensas que ya todo es mejor. Pero lo que ya tienes ya es como, pues sí, como dice, suficiente. en muchos sentidos, y bueno, no quiero nombrar así como acá, no quiero ser un abogado del conformismo ni nada, pero, o sea, hay que, obviamente, tratar de tener una estabilidad más allá pues, de las cosas simples, pero realmente voltear a ver esas cosas simples a veces es interesante. Creo entonces es la búsqueda pues del gozo, no del placer, Uh-huh. porque el verdadero gozo es un estado, o sea, para que los sentidos se puedan como agudizar de tal forma para poder encontrar el éxtasis, se puede decir, el gozo en una simple respirada, bueno, una lavada de trastes, o estar así como viendo el atardecer. Una persona tiene que abandonar como la búsqueda del placer. Qué raro, ¿verdad? Porque, no sé, como incluso ver a la gente que ve seguido, es, me gusta, ¿no? Como es esa, no sé si ya es el abandono de esa búsqueda del placer, que es como más egoica, Sí, ya, que es como más para mí, es beneficio propio. Tal vez es parte de, pero si sueltas como esa parte, siento yo que puedes encontrar grandeza en cosas que ya no están ahí. sí, sí, porque mucha gente confunde la felicidad con el placer, pero el placer es momentáneo y no dura, no es permanente. Qué raro, parece ser como una ilusión, Sí, donde, pues sí, incluso químicamente tenemos esas.
descripción donde pues vemos que esas emociones, todas esas búsquedas de placer tienen que ver también con bioquímica cerebral y pues esa tendencia de repetir patrones bioquímicos también. The reward cycle, Sí, sí. sí, o sea, yo creo que el 99.9 de los humanos están atados a esas reacciones Bioquímica, sí. Dice como golpes de serotonina o dopamina. sí, que se reflejan en el comportamiento como ciertas conductas, patrones y tal vez tendencias no tan beneficiosas para uno mismo. Pues. Estaba escuchando ahí hace unos días a Alonso del Río. Saludos, Alonso del Río. Sería un placer conocer a ese señor. Creo que más que ahora habla de una manera súper científica. Y bueno, Alonso del Río, para los que no saben, es un peruano que es un chamán, músico, escritor, ambientalista también, eh, que quiere traer acá al mundo pues una conciencia que viene a sustituir ya las doctrinas religiosas, que me parece interesante porque según su perspectiva dice que duramos 5.000 años siendo politeístas como en grupos sociales. Sí, los Ah, egipcios, los sumerianos, sí, los en civilizaciones antiguas sobre todo, en donde los humanos describían por ahí estas fuerzas divinas, entidades que gobernaban diferentes fuerzas, por así decirlo, del universo. Y en este sentido, el humano pensaba o tenía una tendencia espiritual de politeísmo, de creer en varias de esas entidades, dioses, o incluso si cada uno tenía alguna simbología, pues la sociedad lo tendía a entender como una entidad separada con esas cualidades y luego, entonces incluso como la manera en que nos contamos esos relatos puede ser un poco confusa para las civilizaciones. Luego viene hace apenas unos 2000 años una tendencia en el mundo de hacerse monoteísta, de buscar solamente un Dios, ya no estar a cargo o estar alabando múltiples dioses, sino uno. Y esto se vio, por ejemplo, en las religiones abrámicas, el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Entonces, vemos esa tendencia de creer nada más en un Dios. Luego, lo que me parece interesante de lo que habla Alonso Ríos es que dice que ahora eso ya también es del pasado, ya se caducó. Y nos invita a pensar a Dios, o eso que hemos querido nombrar como Dios, como la conciencia misma. ¿Qué piensas? Está interesante y sí estoy de acuerdo. Y ese es, eso, pues sí, como hablando de niveles bioquímicos, el mismo vocabulario crea como circuitos ya que se pueden como hacer obsoletos, porque se repiten los mismos como caminos neurológicos. Y pues sí, la cosa es como formar nuevas conexiones, ¿no? Y creo que eso también hay mucho referente en muchas, como referencia en muchas
en muchos textos espirituales, como de volver a renacer, de ver las cosas con inocencia. Sí, bueno, y déjame te platico, tú, el hilo que tienes de pensamiento está muy relacionado con lo que platica Alonso del Río. Él dice que son patrones neuronales, las tendencias de comportamiento que tenemos o de pensamiento. Um, si no me equivoco, porque también creo que va a sacar un nuevo libro, lo voy a estar al tanto para poder entenderlo un poco mejor, más a más profundidad. Entonces, él platica que esas religiones como tal nos han venido a traer algo que llama él como, por así decirlo, hacks de la conciencia. Y una de ellas es, o uno de esos hacks es el perdón. El perdón dice que es como descontinuar esos patrones, por ejemplo, tener ciertos pensamientos o rechazos a cierta persona y decir un día te perdono, es cambiar los patrones que tenemos en esa tendencia. Y es como para él un hack de la conciencia que se descubrió a través de las religiones. Porque todas las religiones van a hablar del perdón. Sí, sí, y hablan de la conciencia, o sea, la religión para eso existió, como para es una guía de conciencia, porque mucha gente no religiosa, creo que por eso les cuesta creer en religión, porque dicen, pues de qué sirve la religión, y esas personas como tienden a ser ateísta, materialista, porque no creen en el más allá, como en el mundo intangible se puede decir. So, se me olvidó que iba a conectar esto, pero iba a conectar algo bien chida. No te preocupes. Estábamos hablando, ahora vamos a ver si podemos conectarlo o no. Se fueron los cables, pero vamos a buscarlos. Sí, vamos a buscar esos cables. Dijiste que esos hacks, estamos hablando de los hacks. Sí, de los hacks. Sí, de la conciencia. Sí, de los hacks de la conciencia. Sí. Como que la conciencia se ha habido entendido a través de las religiones como con... sí, sí. So, en China ya no puedo conectar, pero digo, ahorita me acuerdo. Sí, pero no bueno, así, proseguimos. Sí, él dice que este perdón puede ser ese hack de la conciencia, como muchos otros, hasta el que se dio conocimiento a través de lo religioso, que fue, por ejemplo, una etapa muy grande de la historia humana. Lo religioso fue como la flecha que guió muchas civilizaciones. Sí, en cierto modo esa era la meta, o se supone la meta original, o sea, de guiar el alma humana hacia el buen camino, que pues se puede resumir a la conciencia. Sí. Sí, yo creo que pues las voces como la de Alonso del Río son voces que tenemos que escuchar, porque tiene una postura y un entendimiento de la realidad muy interesante que se debería ser escuchado, porque vivimos entre épocas muy tal vez donde se siente la pérdida de sentido y un materialismo excesivo, una confusión tremenda. Se piensa que la búsqueda del placer es la felicidad. Y eso, ajá, y nubla mucho el juicio, porque ya entonces una persona, como quien dice, vende su alma, como vende, como se vende por la comodidad. Y la comodidad empieza a matar como el alma, porque una persona deja de esforzarse, deja de valorar como lo que ya tiene, que se puede decir que es como vivir en el presente, y empieza a vivir en un mundo de fantasía donde el siguiente boost de serotonina o dopamina es como el propósito de la vida. Pero lo que no sabes es que nomás como se va a caer en un círculo vicioso de, ¿cómo se dice? Como ratón persiguiendo el queso en una rueda. Y se vuelve loco el ser humano. Y pues por eso empieza mucho como el emocionalismo,
el exceso o la muerte de la moralidad. Por eso muchos matrimonios fallidos, por eso pues, sí, muchas guerras, mucha división entre razas o personas por simples ideologías tribalísticas, Ujú. Tribales. tribales. Ujú. Sí, sí, sí. Pues tienes una tendencia medio animal, ¿no? A veces. Como que eso es lo que se quiere gobernar, como las tendencias y la parte animal del hombre. Yeah, pero eso es la oscuridad. Es como la inconsciencia. El opuesto de la conciencia es como más actuar así por impulso, crudo. Y creo que eso es lo que, sí, lo que se refieren muchos psicólogos es la inconsciencia. El Sí, entonces, si tú pudieras definir en tu perspectiva cómo entiendes la conciencia contra la inconsciencia, ¿cómo lo verías? la conciencia es como simplemente estar consciente. O sea, para tener conciencia creo que uno se tiene que salir de su propio cuerpo, como de su propia perspectiva. Ujú. Porque conciencia literalmente significa eso, ¿no? Como estar. En inglés le dicen awareness, Sí, como conciencia. como presencia. Aware, Ajá, que viene la palabra aware, que significa como estar alerta en un sentido. como alerta. Si una persona alerta por default tiene que estar como saliéndose de su perspectiva, porque una persona alerta ya no tiene sombra, ya tiene como retrovisores, o sea, como quien dice, y tiene ojos detrás de su cabeza. Ah, esa persona está alerta, porque trae los ojos en el retrovisor, está viendo todo su alrededor. Vista 360. Sí, en un sentido es como percibir, ¿no? Tiene que ver con la percepción. Sí, percepción, sí. Y creo que o el grado de conciencia o el grado de la percepción de la persona depende si está como nomás consciente de sí mismo o consciente de todo. Y creo que ya no hay como entre medio. O sea, una persona que nomás está consciente de sí mismo tiene un nivel de conciencia muy bajo, porque nomás está pensando por sí mismo 24/7 y eso está atorado en su propia narrativa, en su propia perspectiva. Historia. Ajá. Y no piensa en los demás. Sí. Y a una persona que empieza a expandir su grado de conciencia, pues te puede decir que es un poco más empatética, porque ya empieza a pensar en los demás. Empáticas, sí. Entonces una persona realmente consciente ve a todos, entonces sus decisiones, ya en ese nivel de conciencia, sus decisiones van a ser más como moralmente elevadas, van a ser como hechas, va a actuar como desde la integridad, pues No uno como se como, integra. volvemos a lo holístico, como un organismo que es una parte de un Ándale, todo. sí, ajá. Sí, eso ya ve como la raza, como las hormigas que todas trabajan en conjunto y una hormiga se va, como va a ser, su movimiento va a ser como para el beneficio, para el todo. Ujú. Sí, es como verte en esa perspectiva holística, Sí, ¿no? Sí, porque al final de cuentas no hay nada separado de nada. Somos interdependientes de muchísimas cosas. sí. Entonces, incluso como este privilegio que tenemos de gozar de conciencia, de poder analizar esas cosas, ¿no? Porque bueno, la conciencia se encuentra en todos lados, como lo entendemos ahora. Yo he escuchado, por ejemplo, una amiga científica de YouTube, Ujú. que ella dice que la conciencia, como ellos la describen, desde su perspectiva psicológica, es un saber del bien moral.
Dice, o no nada más eso, sino que poder, por así decirlo, pensar. Eso para ellos es conciencia, como el pensamiento, lo atan con el pensamiento, pero digo yo, Como es del bien y el mal, como que es bueno y que es malo. ujú, Pues creo que eso es parte del paquete de la verdadera conciencia. Porque sí, cuando una persona realmente llega a ese estado del que te dije, que está consciente de que es parte del todo, que no todo gira alrededor de él gira alrededor de un sistema, y este sistema gira alrededor de otro sistema. Como el sistema del consciente colectivo humano gira alrededor del sistema consciente colectivo del planeta. El planeta es como un árbol con un chingo de sistemas, animales, vegetal, mineral, de todo. Entonces, esos sistemas se podrían decir que siendo sistemas es un tipo de conciencia, ¿no? sí, ajá, son inteligencias, Como los conciencias. mismos planetas, Todos son los inteligencias. agujeros negros. Esos sistemas lo quiero decir que son inteligencias porque esos sistemas parece que actúan por sí mismos. Ya después entramos a todo esto más, pero mm, pues sí, en cierto modo son como conscientes colectivos, tras consciente colectivo, como el consciente colectivo del humano, consciente colectivo de las piedras, de los minerales. Bueno, tengo que recordar bien, este, quién, si no me equivoco, es Krishnamurti, pero es un hindú que propone que existe el inconsciente familiar y luego el Wow, inconsciente este, colectivo, como lo describe Jung, y no nada más eso, está el inconsciente de la naturaleza sí, te creo, y sí. luego el inconsciente cósmico. Pues hay unos científicos que descubrieron Pues, precisamente eso, que tenían un chimpancé. Una vez había una cierta especie de chimpancés en África y un eso los que cuidan los zoológicos, pues se llevó uno a Argentina o no sé, en Sudamérica, y ese chimpancé empezó a desarrollar como un cierto comportamiento diferente al de pues, su naturaleza. Y cuando empezó a hacer ese comportamiento, los veterinarios de los que estaban cuidando los otros chimpancés de África estaban generando el mismo comportamiento. Eso me hace pensar que existe como un molde, como lo hablaba Platón, existe primero como un molde del chimpancé y de ahí surgen todos los chimpancés. sí, Entonces, por eso tiene sentido que una especie va evolucionando, porque hasta en la misma raza de los chimpancés van a haber subespecies. Y si esta raza genera un tipo de comportamiento acá en China y ese lo genera acá en, no sé, en África, el consciente colectivo de este chimpancé va a variar un poco al de este. So, ya los futuros chimpancés que se van a regenerar van a empezar a recoger esas cualidades que se... Es como que cada persona es como un títere de ese consciente colectivo. sí, Y es como un títere, y ese títere nomás va y nace y captura información y luego regresa como al consciente colectivo y luego pues se vuelve a... Suena medio abstracto, pero algo así. sí, pues en esta postura yo creo que hasta los científicos van a estar de acuerdo cuando digo que se entiende al mundo que existe un tipo de dualidad, como opuestos, polos opuestos, donde hay esas dos energías que aparentan ser opuestos, pero parece ser que son en realidad codependientes y uno mismo. Entonces, esto postula que si hay un consciente, existe un inconsciente. Y si hay un inconsciente colectivo, un inconsciente colectivo y un inconsciente natural de la naturaleza y un consciente de la naturaleza y otro cósmico. O sea, siempre van a ver como paradojas de sistemas, como el mismo sistema va a crear como que su propia paradoja.
Sí. propia sombra, se puede decir. Bueno, Es que ni es parece ser sombra. que, es que no sé si llamarlo sombra, pero parece ser que, por ejemplo, nosotros, el inconsciente es eso que está allí, pero por alguna razón no lo queremos ver. Sí, es lo que no quería, lo que lo estaba interpretando, pero ya sentimos. Sí, algo que está ahí, pero porque la conciencia es capaz de tener esa información, porque es una maravilla la conciencia, Sí, pero no lo queremos ver, es nuestro consciente limitado que nos navega entre el mundo, que es el ego, no puede ver eso, o no lo quiere ver de alguna manera. Es por eso que forma parte y se guarda en el cajón de lo inconsciente. sí, es un capón, ajá, sí lo esconde. Por eso se crea como un split en la personalidad, lo que habla mucho Claudia, Que, que se hace split la personalidad. Como naces puro id, cuando naces eres puro id, energía impulsiva, llora, cuando sientes tristeza lloras, sientes felicidad te ríes, quieres cagar, cagas, quieres comer, comes, o sea, no te reprimes de ninguna manera. La energía animalística está todo crudamente libre. Y luego ya después pasa el tiempo y empiezas a formar el super, bueno, el superego es Magic de Freud, ¿no? no, sí, de hecho sí, de hecho O Freud, lo es dice Freud, aquí. sí, de hecho sí, sí, eso es Freud, pero que sí, que las expectativas de la sociedad son las cosas como las reglas que empiezan a reprimir tus impulsos. Entonces, como tienes que reprimir tus impulsos, empiezas a generar una máscara. Y esa máscara es tu ego. O sea, que el Ya, superego ya. es la influencia de la sociedad, es la cultura. Es los padres. Los padres, la institución. O sea, si tú tienes el id no tiene como juicio. Es pura energía que nomás se quiere liberar. O sea, si quiere coger, quiere tener sexo, quiere Lo tener hace sexo. Pero el superego te va a decir, animalmente. no lo hagas porque eres católico, tus papás te dijeron que el sexo es del diablo. Eso ya tus impulsos naturales se Lo reprimen reprimen por la mentalidad de la social. sociedad que ni siquiera eres tú. Sí. Y ya lo que tú decides hacer es el ego. So, y empiezas a formar una personalidad, que es como un choque, es un split, por eso le llamo el split. Ok, ok. Que es como una. Te separas de tu vulnerabilidad, que es el ego. O sea, como que lo ignoras tu verdadera, tu autenticidad, tus impulsos auténticos para como conformar con la sociedad. O sea, que era como un choque interno. Sí, como la energía natural no la dejas fluir Uh-huh. y tiene un conflicto con lo que te han dicho. Sí, ya no puedes y dejas de ser tú y ese es un problema muy grave en esa sociedad. Mucha gente no pueden ser ellos mismos porque ya generaron, como volvemos a lo mismo, como patrones neurológicos que les trajeron confort y pues reprimieron como esas pues sí, heridas. Sí, pues es que la sociedad te pide que reprimas muchísimas cosas y las religiones se digo. Sí, por eso hay mucha neurosis, Uh-huh. precisamente porque no nos desconectamos de nuestros propios impulsos y ahí donde como eso es la sombra, se puede decir. Entonces mucha gente tiene miedo de su propia como vulnerabilidad, entonces pues empieza a volverse loca. A ver, dame un ejemplo. Pues no, como deja de vivir auténticamente, como hace una cosa pero siente otra. A ver, pero pon un ejemplo así de la vida cotidiana. Como Como, una persona que tiene una tendencia tal y cual.
como una persona que tenga, sí, una Sprite, por favor. Como, como esos niños que los hacen bully. Tanto que lo hacen bully que el niño en vez de defenderse empieza a generar como un odio hacia los humanos. Y ese niño, por no nunca defenderse, o sea, nunca sacar lo que siente, por nunca defenderse, va y se daña emocionalmente y va y mata a un, termina siendo un francotirador o algo así. No, en este caso le dicen school shooter. Sí. Sí. O la niña que es como hija de un pastor y el pastor siempre demoniza la sexualidad y esa niña por genética, o sea, simplemente hay personas que sí nacen como con mucha energía sexual y ella en vez de como encararlo y explorarlo, lo reprime y termina siendo como como la mujer una mujer muy promiscua. De hecho, eso sí lo he visto. ¿Sí? Con personas que conoces. Uh-huh. ¿Cómo? Como conoces a una persona que fue ¿qué? Cristiana o qué. En la prepa había una chava que era bien, según era bien cristiana, pero pues todos se acostaban con ella. Tengo un amigo que decía, iba a la iglesia y decía, no, las cristianas son las más personas. Por eso, sí te creo, porque lo que reprime sale peor. Sí, parece que muchas veces es esa como una ley de la conciencia. Si hay algo que fluye naturalmente y lo reprimes y no lo dejas salir, va a tener maneras de esconderse o de salir explosivamente de maneras muy grotescas. Uh-huh. Y esto, por ejemplo, lo puedo dar como un ejemplo en la religión, cómo se reprimió la sexualidad y se ha estado reprimiendo, ¿no? La sexualidad a modo de que, por ejemplo, eh, un autor muy famoso que se llama Osho dice que la homosexualidad se inventó en los centros católicos, como en los monjes, Mamá. porque la reprimieron tanto y alejaron a las mujeres que la energía no tuvo otra manera más que salir por los mismos hombres. Y él se atreve a decir que la homosexualidad se inventa en la institución, en la institución católica y religiosa. Qué interesante. Entonces ahora, eso estamos hablando de épocas viejas donde los monjes vivían aislados en un monte, en una montaña, y se hicieron gays, pero ahora en la sociedad reprimiendo la sexualidad se trastorna y que tiene a la mano niños que no, que no pueden, que son indefensos, no hablan o no entienden el mundo como nosotros. Entonces, ¿qué vamos a tener? Como pues esos tan conocidísimos actos zoofílicos. Sí. No, y eso también no nos vamos tan lejos, hasta problemas familiares. Ahorita que ya son tiempos festivos de Día de Gracia, Navidad, pues la clásica tensión familiar, ¿no? Como que O sea, que siempre hay peleas, personas tienen, ¿cómo se dice? Grudges, personas teniendo rencores, pues de años, generaciones, cosas guardadas que influencian el comportamiento sin que ellos saben, cosas estancadas, emociones que nos han perdonado y volvemos a lo mismo al perdón.
Y pues todo eso se siente como en momentos familiares. Y pues tristemente, como hay una herida que está detrás de muchos de los comportamientos de los familiares, pues desafortunadamente viven en inconsciencia, porque ignoran esa herida. Salud, salud. Salud, salud. Ignoran la herida. Y pues nomás se hunden más porque esa herida va a seguir como influenciando pues el comportamiento. Como un ejemplo, mi papá tiene como un rencor a Su abuelita. mi mamá, Yo, tu mamá. a mi abuela, ajá, Sí, mi mamá. abuela. Y yo me enteré porque mi mamá me contó que cuando mi papá estaba chiquito, mi abuelita siempre fue como que nunca trató bien a mi papá. Siempre le quitaba el dinero cuando trabajaba y así. Y todo ese dinero lo usaba para comprarle ropa a sus hermanas. O sea, como que mi abuela tuvo una herida de un hombre. Y eso ya después se los platico, pero Qué raro porque, mira, mi, mi papá tiene una manera bien rara. Tuvo una experiencia similar, pero no la ha digerido de la misma manera. Su mamá lo mandaba a trabajar, le quitaba el dinero y lo ponía a trabajar y todo así. Entonces, él me cuenta que para eso se le hace admirable, que él admira mucho a su mamá. Y ahora de grande, pues es un papá que te quiere cobrar renta y le quiere quitar dinero que traes. Como que no sé si lo admiró tanto que lo quiere hacer ahora. lo repite. Pero es que sí es cierto, el amor que recibes es el amor que aprendes y para él eso fue amor. Y para él eso es amor. Sí, ¿verdad? Sí, como dice el dicho en inglés, we accept the love we think we deserve. Aceptamos el dolor que pensamos que merecemos. Uh-huh. Y lo único que vemos que merecemos es lo que nos dan. O si nos dan mierda, pensamos que no merecemos mierda. Eso sí afecta mucho como el entorno. Pues eso ahí empiezan las heridas psicológicas. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Sí, siempre he dicho que la familia es como una fogata, ahí es donde recibes el calor, pero si no hay calor en la casa, entonces te la pasas buscando en el mundo por ese calor, pero no hay como base. Pero también hay muchas veces que crecemos con una distorsión de que es querer a las personas o amar. De hecho eso sí. Pero al último, por eso me gustó mucho el camino de la espiritualidad. Tienes que dar cuenta que tú eres el calor. Sí, que en realidad no te voy a mentir, veo en una sociedad que muchos no queremos estar solos, tenemos una fobia de la soledad. Queremos formar familias, queremos una pareja, queremos hacer todo esto para no sentir que estamos solos, pero estamos nomás evitando eso que ya está ahí. En realidad estamos solos en la existencia. Yeah. Estamos arrojados solos en esa existencia. We're born alone and we die alone. Sí, no, en realidad no tienes una codependencia con nadie, estás solo. Dios está solo. Pobrecito. Por eso estamos aquí para que se entretenga. A ver, desarrollame eso. Como ese no, eso va a ser para un episodio 99, está muy avanzado. No, va a haber uno que otro que lo escuche y diga, ya no entendí. Eureka. Qué risa, es que estamos hablando de eso. De cómo se inventó la palabra eureka, no sabía. Qué bueno, que es algo bien simple y lo vamos a platicar aquí. Parece ser que Arquímedes fue encargado para medir un volumen que se le iba a hacer al rey
en ese tiempo un griego, este, se le iba a hacer una corona. Tengo ahí como medio nublado el nombre del rey y todo eso, por eso no lo menciono. Pero se dice que esto pasó, que se quería medir el volumen de la corona de oro y querían ser muy precisos, querían tener la manera de medir exactamente si le estaban ofreciendo la cantidad que estaban diciendo que le iban a dar. Entonces, ¿qué pasa? Creo que mucho pensar, se cansa Arquímedes y se va a tomar un baño. Y ese tomar el baño, al sumergirse en su tina de agua, se da cuenta de que se desplaza cierto volumen del agua hacia arriba y grita esa palabra famosa, Eureka, que es, lo encontré en su tecnología griega, si no lo mal recuerdo, Wow. que simboliza ese momento en que se dio cuenta de que de esa ley de desplazamiento de volumen en el agua, que indica que el mismo volumen que se desplaza es el volumen en que se está sumergiendo el agua. Eureka. Eureka. Sí. Sí, pero en cierto modo, bueno, voy a continuar la conversación, pero Pues sí, 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 pues ¿por qué no? Ni modo que nos paremos. Dios sí está chulito. Ah, es Pero nada, como, pues imagínate que si es uno, ¿quién va a estar con él? pues mejor se hizo todo. Pues me hago todo. Nada más se derritió el güey. Para mí que se está divirtiendo. Sí, sí, la toda madre. Se divierte, pues se experimenta a través de todas las formas. Sí, it's fun, huh? Ser bien divertido, güey. Sí. Está haciéndolo a través de mí, de ti, del árbol, del animal, de la ardilla, del águila. Oh, lo que una vez me dijo ese brujillo que me conocí con el grupo de WhatsApp con Emanuel. Algo así hablaba mucho de eso. Dijo, no, es que todos. Ah, lo conocí porque ese vato empezó a escribir en el chat de Emanuel. Emanuel es un maestro espiritual que tenemos yo y Brian. Ah, ¿quieres? ¿Tú dices por el ruido? Sí, estaba pensando en eso. Que mejor déjalo aquí. Sí, ¿verdad? Sí, pero bueno, Emanuel es un maestro y un amigo sobre Sí, todo un también. amigo así, un gran. Sí, porque si le digo maestro también, Te no, basas. no va en mi viaje Sí, de esclavo y no. sí, 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 Eso es anti-espiritual, sí. pero bueno. Um, y ese señor pues tiene un grupo de WhatsApp pues, donde se comunica con todos los que quieren pues ayuda espiritual, limpias, energéticas, pues todo eso. Y una vez un ser muy interesante empezó ahí como que a causar controversia en ese group chat. Oh, sí me acuerdo. Sí, así ¿Cómo se como llama? Azriel, Azriel. Azriel, Ah, ok. sí, y así como que pues estaba nomás hablando, pero así como una forma muy, muy interesante. Como que la gente le decía, no, ¿cómo estás? Y luego, no, bien. Mi amado, ajá, nos decían nuestros amados. Y, no, mis amados, bien, bien. ¿Tú qué piensas? Como que la gente le hacía preguntas y luego, no, no, estás mucho en la mente. Te tienes que despegar de las ideas y de las formas. Lo único que básicamente siempre toda su conversación revolucionaba de que lo único que teníamos que hacer era dejar de imaginarnos cosas y entrar en el presente y ahí es donde se presentaba el Padre Eterno, así él le llamaba. Decía, para que tengas una experiencia mística con Dios, nomás tienes que estar en silencio y centrarte en el corazón. O sea, bajar la mente hacia el corazón por suficientemente.
bastante tiempo para llegar a una experiencia con Dios. Es que si te pones a analizar, pues el corazón es el único que puede estar presente. En lo que él decía, es que en la mente nomás vas a hacer puro cuento, te vas a hacer pura fantasía, borra la imagen del Padre Eterno. Tú eres yo soy tú. No hay diferencia, mi amado. Siempre decía eso. Tú eres yo soy tú. Y luego ya como que la gente había gente que sí agarraba la onda de él y había otra gente como que se ponía en la defensiva. Ah, te crees un iluminado, o sea, claro que tú eres yo soy tú. O sea, tú no puedes decir que esto y eso. O sea, había gente que quería argumentar con él, pero él decía como, no le des vuelta a la cabeza, nomás reconoce, como no estés pensando, no. Eso es a lo que voy, te empiezas a hacer historias, te empiezas a inventar visiones, pero en realidad nomás es simple, tú eres yo y yo soy tú, tú eres yo y yo soy tú. Y eso me hizo, cuando él hablaba, como que sí me llevó a ese estado como que, wow, esto es conciencia, realmente entender que tú eres yo y yo soy tú. O sea, como yo te trato a ti, pues en realidad soy yo. Y así como, pues sí, Estás en una constante relación contigo mismo en realidad. sí, O los otros están con ellos mismos y tú. por eso se tiene como eso justifica lo que estamos hablando ahorita justamente de que Dios está solo, Sol se tuvo que como que quebrar en pedacitos, romper en pedacitos como para autoconocerse y experimentarse y amarse. En la multipolaridad, Ajá. la multiplicidad. Por eso el amor es como un símbolo de él, porque el amor es lo opuesto del ego. Es como él reclamando su unidad. Sí, No, ¿verdad? ajá, Oh, sí. wow. Sí, es like, como un testimonio nomás. Como un Reclamando que es baile, como uno. un baile. Como, Sí, pero el ajá, amor es ese reclamo de la de unidad. reconocerse como uno. Sí, wow. Sí, así es como se hacen los humanos. Bueno, así es como se hacen las criaturas. A lo mejor en diferentes razas o especies de animales o personas o seres sea diferente, ¿verdad? Pero creo que el último es eso como simbiosis, ¿no? No, simbiosis es different Sí, simbiosis es como la with, codependencia like the environment. de dos tipos de seres vivos, pero puede ser como una sinergia. Okay. Dos organismos que Se hacen uno o coexisten, crean otro. codependen. Mm. Es como aritmética, ¿no? O como que la creación es like plus and minus, subtracting and adding, division and multiplicity. It's like mathing. Sí, pues tiene una correspondencia a la realidad con las cosas. Hasta en los elementos como like it's the same freaking structure just being like arranged in different methods. Así como que Dios empezó uno, y luego de uno dos, y luego de dos tres, y ahí empezó a hacer su baile hermoso. Empezó a crear diversidad como con dos bases simples, light and shadow, De las polaridades, por así decirlo. which is like at a subatomic level. Es que en mi entendimiento, Dios se quiso percibir a sí mismo desde otra perspectiva y eso creó La separación, la supuesta. the division. Como que, digamos que si estoy solo, no me puedo ver de otra perspectiva. Sí, Entonces se tuvo que polarizar para verse desde el otro punto. ajá, ya, yeah, sí, cierto. Sí. Y ahí empezó la historia de la creación. Ya. Yeah. Y está muy, ese mismo tren de pensamiento
se repiten en muchas como historias de la creación de civilizaciones antiguas como los aztecas. También habla de un dios supremo y luego de ahí se separaron. Ujú. Y luego también pues la Biblia en el Génesis exactamente lo mismo. Dios supremo que crea Crea multiplicidad. sí, el cielo y las aguas, se separa. Pum. Y luego también pues me imagino que en otras, creo que sí, como en una de las tribus africanas, no me acuerdo el nombre, pero algo así había leído, que todos emanaban de un ser supremo. Y ahí como que de ahí se desparramaban. Sí, pues es que en realidad, en mi opinión, todas las religiones han entendido que todo depende de algo que nos sobrepasa materialmente. Es una inteligencia suprema, así es como me gusta llamarle, porque esa inteligencia suprema va a ser la única inteligencia que te va a poder ver mejor a ti que tú mismo, que va a entenderte a ti mejor que tú mismo. Porque te va a ver de todas las perspectivas. Esa es la conciencia suprema que todos pueden llegar, pero sí requiere como, así como detachment, Como desapego. un desapego. Porque el desapego. Porque para que puedas como despegarte, desprenderte de tu propia perspectiva. Y tener esa. Perspectiva suprema, porque esa perspectiva suprema es súper objetiva. ¿No? Y es una inteligencia que sí, eso ya es más como de psíquico, pero ahí es donde creo que entra como la información. Y por eso todos los grandes iluminados hablaban el mismo lenguaje, porque es la misma, that one supreme intelligence. So, el Lao Tzu de China hablaba de la misma sabiduría de Jesucristo de Nazaret. Pero cada quien vivió sus épocas y sus culturas y su lenguaje. Por eso nadie lo pudo escribir de la misma manera. Ajá, ándale, ya. Por eso no se puede decir que hay una ciencia, como la ciencia aquí en China es la misma. Las metodologías funcionan igual. Entonces la ciencia va a ser lo mismo en todo el mundo. Por ejemplo, Mm, la gravedad va a tener la misma relación con la materia en todo el mundo. Creo que no todo. La constante normal que se utiliza universalmente es la 9.61 metros sobre segundo de la caída, por ejemplo, de objetos. mm. Pero esa ley la puedes aplicar en todos lados, sea aquí, sea en China, sea en México, sea en Perú. Saludos a Perú. Y China, claro. Saludos a China. Y esa metodología funciona como lenguaje universal y la religión se diversificó de maneras diferentes por la cultura, el lenguaje, el tiempo, el conocimiento. Pero es que sí, ajá, eso es como lo hermoso, pero también lo que ha causado mucho problema. Uh-huh. Sí, florece diferente la flor y parece que uno dice, no, mi flor es la que trae todo, los pétalos más bonitos y la tuya no es la verdadera. Pero es que lo que nadie entiende es que una persona verdaderamente viviendo desde la conciencia, viviendo como desde la luz, o sea, tienen la misma esencia. Es como Jesucristo sintió el mismo amor de Dios que lo que sintió Lao Tzu, pero floreció diferente, pero es la misma fragancia, es la misma, como la misma esencia, la misma semilla, no hay diferente flor. Sí, por así decirlo, encontraron
una experiencia muy genial. Como para no darle mucha vuelta y hablar de un nivel más científico para universalize, Universificarlo. ajá, universificarlo, uni- universificarlo, ajá. El amor, Sí, el amor. exacto. Eso es lo único que se siente, pero mucha gente se queda como juzgando la apariencia, no el sentimiento, no la raíz, no la esencia. Pero con la ciencia es diferente. Sí, está interesante eso. Sí, bueno, pues aquí termina esta conversación tan variada que hemos tenido el día de hoy. Si hay alguien que nos haya escuchado hasta este momento, hasta este punto de la conversación, le agradecemos un saludo de corazón. Dejen su like y suscríbanse. No, sí, claro, o sea, dejen un like. Si les gustó la plática, pues suscríbanse. Y comenten dudas, preguntas o cosas que quieran compartir. Aquí vamos a estar leyendo sus comentarios con mucho gusto. Y bueno, si hay alguien que nos lo quiera escuchar por allá, que bueno, Sí, bendito sean. bendiciones y buenas noches. Que pues estén bien, háganos saber cualquier cosa y shalom, les vaya muy bien. Nos vemos en Shalom. la próxima. Gracias por escucharnos.